hacer una lectura en el Santo Evangelio de Mateo. Quiero que usted cierre sus ojos mientras yo leo esta porción bíblica, que es, sin lugar a dudas, una historia que nos prepara para el mensaje de este día. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, nos dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. El hijo contestó y dijo: No quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro hijo, le dirigió las mismas palabras. Y el hijo, respondiendo, dijo: Sí, Señor, yo voy. Pero no fue. Entonces Jesús preguntó a los que le escuchaban: ¿Cuál de estos 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que la gente que ha cometido graves pecados, los publicanos y las mujeres de mala reputación, van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista a todos, anunciando el camino de justicia, llamando al arrepentimiento, y ustedes, los maestros de Israel, no le creyeron. Pero los pecadores, los publicanos, ellos sí le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, nunca cambiaron su parecer para creerle. Es palabra del Señor. Bien, hermanos, nos disponemos a meditar en la palabra santa de Dios, y para ello vamos a buscar en el libro de los Proverbios, el capítulo 19, Proverbios 19, vamos a leer solamente 2 versículos. Vamos a leer del verso 15 al 17. Proverbios 19, del 15 al 17. La palabra del Señor dice así: hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta al Señor, y Él le dará su recompensa. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Nuestro tema es administradores de los bienes de Dios. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que la explicación de hoy pueda traer una enseñanza a nuestra vida y edificación a la vida espiritual. Oramos. Padre, gracias te damos porque esta tarde podemos estar aquí congregados en la comunión de tu palabra y de tu espíritu a través de este medio para aprender de ti, para conocer de ti. Permite que la enseñanza de hoy pueda traer luz y bendición a tu pueblo, y que a través de tu santísima palabra
podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? Administradores de los bienes de Dios. En la formación de nuestros hijos, no es suficiente instruirles sobre cómo enfrentar la vida. Creo que por tendencia natural, como padres, siempre estamos enseñándoles a los hijos cómo enfrentar la vida. Y estamos adelantándonos muchos pasos en el proceso de formación de nuestros hijos. Antes de que mi hijo pueda aprender cómo, yo como padre debo trabajar en su actitud ante la vida. Tengo que instruirle para que él pueda comprender cómo funciona la vida y cuál es nuestro papel y nuestro lugar ante la vida. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos esto, ellos van a desarrollar una idea errónea de la vida. Y es una idea que de alguna forma nosotros les transmitimos sin palabras. Se los transmitimos con nuestro estilo de vida. La pregunta aquí importante es, ¿qué soy en este mundo? Podemos pensar en 1000 respuestas. Pero cuando pensamos en esta pregunta, ante la realidad de lo que nos rodea, pues normalmente pensamos que somos los dueños. ¿Qué soy ante mi familia? Pues es mi familia. Entonces me miro como el dueño de mi familia. Cuando pienso en el lugar donde vivo, en el medio en el que me transporto, pienso, es mi casa, es mi coche. ¿Cómo me estoy mirando? Como el dueño de la casa, como el dueño del coche. Si tengo un trabajo, no digo el trabajo, digo mi trabajo, mi negocio, mi dinero. No sé si estamos captando, pero aprendemos a vernos a nosotros mismos como dueños de lo que está en nuestras manos. Y ese es el primer problema, porque estamos teniendo una apreciación errónea de la realidad. La verdad, ¿cuál es? ¿Somos realmente dueños de algo en este mundo? Cuando un padre de familia corrige a su hijo o a su hija, y entonces viene la respuesta del hijo y le dice, no quiero que te metas en mi vida, es mi vida y hago con ella lo que quiero. Esa reacción es el resultado de esa cosmovisión errónea acerca de la vida. El hijo cree que la vida le pertenece. Y por eso dice, es mi vida y hago con mi vida lo que quiero. Y ese es el meollo del problema. En primer lugar, el hijo está creyendo una mentira cuando dice, es mi vida. ¿Acaso la vida nos pertenece? ¿Cuál es la evidencia de que no somos dueños de nuestra vida? 2 evidencias contundentes. La primera, nosotros no decidimos el momento de venir al mundo. No decidimos la hora en la que nacimos. No decidimos quiénes iban a ser nuestros padres. No decidimos ni siquiera cuál iba a ser el color de nuestra piel. No. Fue Dios. Dios nos regaló la existencia. Nos dio un lugar en esta creación hermosa. Así que el dueño de mi vida no soy yo. Pero la segunda razón por la que no somos dueños es porque tampoco determinamos el momento de irnos de este mundo. Puede ser cualquier momento. ¿Cuál? El que Dios determina. Así que no soy dueño ni de la vida,
ni del tiempo, ni de los bienes materiales. Tenemos que partir de ahí. La verdad, la realidad es que no somos dueños de nada. Fíjense, ¿qué hacemos nosotros para que nuestro cuerpo funcione? Decimos, mi cuerpo. Todo lo hace Dios. Esos procesos complejos que nos mantienen con vida son obra de Dios. Así que cuando veo la vida desde cualquier ángulo, puedo entender que no soy dueño. Entonces, cuando camino por la vida creyendo que soy el dueño, estoy caminando por la vida creyendo una mentira. Y una cosmovisión engañosa tiene consecuencias duras, terribles, tremendas. Por eso necesito ver la vida en la perspectiva de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la interpretación correcta de la realidad. Si yo me veo como dueño, estoy interpretando erróneamente la realidad. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito que yo, como padre, me pueda mirar con convicción, no como un dueño, sino como lo que soy en realidad. ¿Qué soy? Un administrador. No soy dueño, soy administrador. El énfasis en la enseñanza para los niños de esta mañana fue ese. Si ustedes vieron la clase para los niños, se explicó la creación del hombre, pero se explicó que en la creación del hombre había un propósito sublime, que Dios lo creó para algo. Y por lo menos dos cosas se enfatizaron. Dios nos creó para una relación con Dios. ¿Sí? Dios nos creó para amarnos y nos creó para responder a su amor con amor. Y para que ese propósito se cumpliera, Dios nos colocó en un contexto. El contexto de el Señor y su administrador. Dios nos creó y puso en nuestras manos sus bienes, sus riquezas, y las puso para que fuéramos administradores de los bienes que le pertenecen a Dios. ¿Cuáles? La vida, el tiempo, la salud, la familia, los hijos, el bienestar, el negocio, los bienes materiales. Mencionen algo que no le pertenezca a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Y cada cosa que tenemos nosotros, la más insignificante que pensemos, es propiedad de Dios. Así que tenemos que empezar a vivir en este mundo como administradores, no como dueños. ¿Qué distingue a un administrador de un dueño? Bueno, el dueño hace lo que quiere con lo que le pertenece. La ley así lo establece. Si tú eres dueño de algo, puedes hacer con ello lo que tú quieras. Es tuyo. Si lo quieres regalar, lo regalas. Si lo quieres maltratar, lo maltratas. Nadie te va a decir nada porque es tuyo. Y eso es lo peligroso, cuando no nos vemos como administradores. Dios tiene la sabiduría y la capacidad para hacer con todo lo que le pertenece lo que Él quiere, pero nosotros no. Nosotros como administradores no podemos hacer lo que querramos. Un administrador es alguien que maneja bienes ajenos, no le pertenecen, y por lo tanto no puede manejarlos como él quiere. Tiene que manejar los bienes de su Señor
siguiendo estrictamente las órdenes, las directrices de su Señor. Eso es administración. Y bueno, la pregunta es, ¿qué nos gusta más? ¿Caminar por el mundo creyendo que somos dueños o vivir la vida como administradores? La verdad es que nos gusta más vivir como dueños, ¿o no? Hacemos lo que queremos con nuestro tiempo, hacemos lo que queremos con nuestro dinero, hacemos lo que queremos con nuestra salud, hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo y terminamos destruyendo lo que no es nuestro. Y entonces, una realidad fuerte de la administración es que un día tenemos que arreglar cuentas con el dueño. Vamos a tener que responderle por la manera en la que manejamos lo que Él nos dio. Y fíjense, Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y eso es lo que hace que la vida sea muy delicada, hermanos. Porque a veces nosotros llegamos al mundo y recibimos la vida en bandeja de plata. Bien sanitos, en una posición económica perfecta, aceptados por todo el mundo, y empezamos a echar a perder todos los bienes que Dios puso en nuestras manos. Entonces, vean qué importante es el tema de hoy. Administradores de los bienes de Dios. Y bueno, el pasaje que leímos toca 3 aspectos importantísimos de una buena administración. Si nosotros queremos hacer una buena administración de todo lo que Dios nos ha dado, entonces tenemos que estar conscientes y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que vivan conscientes de estos 3 principios. En primer lugar, nos dice, tenemos que entender que cualquier crisis siempre va a ser signo de una mala administración. ¿Cómo me doy cuenta si soy buen o mal administrador? El signo notorio es la crisis. ¿Sí? Por eso es que la crisis no la debemos ver como una adversidad, la debemos ver como una señal. No es signo de mala suerte, es consecuencia de algo. Es el resultado de una mala administración. Quiero que centren su atención en la imagen que tenemos ahí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de las 2 personas de esa imagen está en crisis? Ustedes que ven de frente, ¿será la de la derecha de ustedes, o será la de la izquierda? La de la izquierda, dice el hermano. ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál de las 2 personas está en crisis? Pues la respuesta correcta es que las 2 están en crisis. Una tiene una crisis económica y otra tiene una crisis moral. ¿Entendemos, hermanos? La administración no solo tiene que ver con dinero, sino con el manejo de todo lo valioso que hay en nuestra vida. Y entonces sí necesitamos entender que si alguna área de nuestra vida está en crisis, estamos administrando mal. Muchos ven las enfermedades como el producto de la suerte, la mala fortuna, pero ¿no creen que la enfermedad es una crisis en nuestro cuerpo por una mala administración de nuestro cuerpo? Yo estoy convencido de eso. ¿Tenemos una crisis en nuestra familia? ¿Los hijos están fuera de control?
La señora hace lo que quiere, se le exige al marido que cumpla con todo sin restricciones. El marido hace lo que quiere y vive como quiere y entonces la familia es una familia disfuncional. Es una crisis que nos está indicando ¿qué cosa? Que el hombre no está haciendo su papel, que la madre no está haciendo su papel, que los hijos no están asumiendo su rol. Es decir, estamos administrando mal una riqueza tan valiosa como lo es un hogar. ¿Hemos alcanzado a visualizar la belleza de nuestra familia? Alguien dice, ni quiero pensar en eso. Es una crisis en la familia. Entonces, esa crisis tiene que ser el foco rojo que nos diga, estás haciendo malas cosas y tienes que empezar a cambiar. Porque hay de crisis a crisis, hermanos. Miren, aquí nos dice el texto, la pereza hace caer en sueño profundo y la persona negligente padecerá de hambre. ¿Notan la conexión? Una mala administración que trae como resultado una crisis. Entonces, el gran engaño que ha dominado la mente del ser humano es la creencia en la suerte. Estamos pasando por problemas feos, económicos, y decimos, es que me tocó una mala racha. Es que la devaluación, es que la crisis mundial, es que esto. ¿Será esto? ¿O tenemos un problema de administración? Lo más trágico es el engaño de la suerte. Pensar que van a llegar buenos tiempos, van a llegar mejores oportunidades y que las cosas se van a poner mejor. Y ese engaño no nos permite salir de las anomalías en la administración de nuestra vida. Porque seguimos pensando que algún día nuestra suerte va a cambiar. Pensamos que es cuestión de suerte. Pero yo les digo una cosa, amados hermanos, que si no se rectifica la administración, la crisis se agudiza. No es que la crisis se atenúa, se agudiza. Pero otro problema que yo noto en nosotros los seres humanos es que llegamos a acostumbrarnos a la crisis. Que vemos como algo normal, el dolor y el sufrimiento, que nos adaptamos a la crisis y vemos cómo la crisis va creciendo y se va saliendo de control y seguimos en nuestra mala administración hasta que la crisis nos destruye. Y pensamos que la vida nos trató mal, que la vida fue injusta con nosotros, cuando en realidad no pudimos darnos cuenta de las señales que Dios estaba poniendo en nuestro camino, de los indicativos que nos empujaban a rectificar. Entonces, hermanos, cuando pasamos por una enfermedad, está bien hablar con Dios y decirle, Señor, sáname, porque Cristo murió para la sanidad de nuestro cuerpo. Pero yo estoy convencido de que en vez de pedirle a Dios que nos sane, debemos pedirle a Dios que nos enseñe. Que podamos decirle a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda a partir de esta enfermedad? Si tenemos un problema, problemas económicos, hoy vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a vivir con deudas. Una sociedad que ve las deudas como lo más normal del mundo. Una sociedad, especialmente en México, que hemos aprendido a eludir las deudas. Hay ciertos países con cierta cultura que una deuda no le deja dormir. Pero en México dormimos bien tranquilos, como angelitos. ¿Por qué? Porque preferimos no pensar en la deuda. Evadimos la crisis, no la enfrentamos.
Optamos por la inconsciencia en el estado de crisis. Y por eso no resolvemos los problemas. Entonces aprendemos a vivir como si no existiera la crisis. Pero cuando tengo deudas, ¿qué es lo que le pido a Dios cuando me acuerdo de pedirle a Dios? Señor, mándame más dinero para que pueda yo pagar. Que me otorguen el crédito en el banco. Que se pueda vender esta otra propiedad. Estamos planteando soluciones a nuestra manera. Es la reacción del dueño, que hace lo que quiere. Pero no nos humillamos ante Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo quieres que empiece a vivir mi vida? Enséñame a manejar con inteligencia los recursos económicos que tú me has dado. Dame la capacidad de poder vivir sin deudas. Fíjense que estamos tan acostumbrados a esta cultura de deudas que nos suena irreal. Una vida financiera sana nos suena irreal, porque pensamos que para poder tener hay que deber. Y no tiene que ser así. La Biblia no se equivoca cuando dice no debas nada a nadie. La Biblia no se equivoca cuando dice que el que pide prestado se vuelve esclavo del que presta. Y así, la gente poderosa, económicamente hablando, manipula la sociedad a través de la deuda. Entonces, hermanos, podríamos hablar de cada uno de los aspectos de la administración de la vida: el tiempo, la salud, el dinero, la familia. Todas esas son riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si hacemos, yo les invito a una especie de tarea, que hagamos una lista de nuestras riquezas, hermanos. Que hagamos un inventario de nuestras riquezas y que nos preguntemos en cuál de todas ellas hay crisis. Si detectamos crisis en alguna de ellas, entonces es tiempo de hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Sí? Bueno, ahí está el primer principio. La crisis es un signo de una mala administración. Si yo estoy haciendo algo mal, no puedo esperar a que resulte algo bueno. Si estoy teniendo resultados malos, es porque algo estoy haciendo mal. Ahora, en segundo lugar, la sujeción a Dios es la condición de una buena administración. ¿Cómo empezamos a ser buenos administradores? Pues siguiendo las instrucciones del dueño. Yo no puedo ser un buen administrador si administro las cosas como yo quiero. El dueño siempre me va a decir lo que tengo que hacer con lo que es de él. Y aquí, el dueño es Dios. El Señor de todo lo que existe es Dios. Nos guste o no nos guste, Él creó todo esto. Imagínense la sabiduría que Él tiene para haber hecho todo lo que nos rodea. Imagínense el poder que Él tiene para sustentar todo lo que Él creó. Imagínense la perfección de un Dios que nos creó de una manera tan asombrosa. Nuestro cerebro es tan complejo. Cada uno de los sistemas de nuestro organismo es tan complejo que resulta un misterio para las mentes más brillantes. La vida misma es un misterio para las mentes más brillantes que han existido. Pues Dios es el autor de todo eso. Él es el dueño, Él sabe cómo funciona todo. Así que yo no puedo creer que sea yo más inteligente que Dios. No creo que pueda hacer mejor las cosas que como Dios dice. Y por eso, Dios sí se preocupó para que nosotros los seres humanos estuviéramos enterados de cómo quiere Dios que funcionen las cosas. Y aquí nos dice nuestro texto: el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Pero el que menosprecia sus caminos, o sea, los caminos de Dios, ¿qué dice?
morirá. Sí, una mala administración lleva a la muerte, hermanos. Fíjense, cuando el quinto mandamiento dice, ¿cómo dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da, y para que te vaya bien en todo lo que emprendas. En ese sentido, el mandato es el camino de vida. Cuando menosprecio ese camino, estoy abrazando la muerte. Y es por eso que hay mucha gente, hermanos, que se va de este mundo prematuramente, que no tiene por qué morir y sin embargo se va. Porque este asunto de la administración es muy serio, sumamente serio. Por eso es que Dios nos ha dado instrucciones. Si ustedes observan la imagen del fondo, no sé si podamos verla nuevamente. ¿Qué es esta imagen? ¿La imagen de qué? Son las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos. Pues bien, ahí está expresada la voluntad del patrón, del Señor, del dueño. Y es lo que espera que yo como administrador haga con todo lo que Él me ha dado. Entonces, hay quienes reciben en administración poco y hay quienes reciben en administración mucho. ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? ¿Por qué en el mundo hay quienes parece que tienen más que otros? El Señor Jesús contó una historia. Él dijo que un hombre muy rico, tuvo que emprender un viaje y mandó llamar a 3 de sus administradores. A uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro 1. A todos les repartió, dice ahí, según su capacidad. Y se fue. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no solo nos ha dotado de sus riquezas, sino nos ha dotado de la capacidad suficiente para administrarlas. En la historia que Jesús contó, solo 2 de estos administradores dieron buenas cuentas cuando Él regresó e hizo cuentas con ellos. Uno desperdició lo que su Señor le había dado. Fue y lo enterró y se olvidó. Cuando regresa el Señor y hace cuentas con Él, le dice, pues aquí está lo que me diste. Y entonces el Señor le dice, siervo malo y negligente. Lo califica de malo y de negligente. No lo calificó de incapaz, sino de malo y negligente. Cuando fallamos en la administración, no es porque nos falte capacidad para administrar. Cuando fallamos en la administración, es porque no quisimos administrar correctamente lo que Dios nos dio, porque no estuvimos dispuestos a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Así de sencillo. Pero el énfasis está en que, aunque recibió poco, él era responsable de lo que recibió, porque era capaz de administrar lo que recibió. Entonces, Jesús dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, si nosotros nos sentimos afortunados porque tenemos buena salud, una bonita familia, mucho dinero, si pensamos que somos administradores, que somos afortunados, no lo somos. Más bien, somos más responsables que aquel hombre que vive solo,
sin una familia. Somos más responsables que aquella persona que está agonizando en un hospital. Somos más responsables que otros que tienen menos, porque a ellos se les dio menos para administrar. Entonces vean qué grande es esta responsabilidad. Pero tanto al que se le da mucho como al que se le da poco, todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, estamos fallando. Por último, hermanos, la generosidad, característica de una sana administración. Así como tenemos un signo negativo de una mala administración, también tenemos un signo positivo de una buena administración. Y es la generosidad. Porque ¿para qué nos da Dios las cosas, hermanos? ¿Para acumular? ¿Para disfrutar? No, hermanos. Dios nos da las cosas para que llevemos bendición a otras vidas y así Dios sea glorificado por ello. Nos dice el texto, el que da al pobre, presta al Señor. Está diciendo, el que da al pobre es como si le hiciera un préstamo a Dios. ¿Sí? Y el Señor va a pagar el préstamo con su respectiva, ¿qué? Recompensa. Esto es administración. Vean qué importante es esto, el valor del dar. Pero no es dar por dar. Nosotros tenemos que aprender a dar a la manera de Dios. Dios es el dador. Pero vean cómo da Dios. Dios nunca nos da lo que queremos. Él siempre nos da lo que necesitamos. ¿No nos ha frustrado a veces que quiero esto, quiero aquello y no lo tengo? De repente digo, ya quiero estrenar coche, pero no me dan el crédito, no tengo. Y me frustra. ¿Por qué Dios no me da lo que merezco? Bueno, esta frustración, hermanos, realmente es innecesaria porque realmente Dios me da lo que necesito. Así va a ser, lo que necesito. No solo para satisfacer las necesidades personales, sino lo que necesito para ser instrumento en las manos de Dios, para llevar bendición a otra vida. Lo más destructivo para el ser humano es el egocentrismo. El ego es nuestro enemigo. Cuando vivimos para nosotros mismos, malversamos los bienes de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos, tomamos lo que no es nuestro para nosotros. Y perdemos de vista que Dios nos bendice para hacer bendición. Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Le dijo, sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Y le hizo una promesa. Te bendeciré. ¿Y ahí se quedó todo? No, Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición. El propósito de las bendiciones de Dios es que nosotros seamos instrumentos de bendición en las manos de Dios. Jesús lo dijo cuando señaló, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz y se esconde debajo de un cajón. No se construye, no se puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. Se enciende la luz y se coloca sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en casa. Y entonces Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vean de qué estamos hablando cuando hablamos de generosidad. No estamos hablando solo de dar. Si yo le doy a alguien que no está dispuesto
a hacer algo por su familia, a trabajar, a luchar, que está bien sanito y puede salir adelante. Si le doy algo a esa persona, en vez de ayudarlo, lo estoy destruyendo. Se trata de llenar necesidades genuinas, de dar a quien realmente lo necesita. El huérfano, el enfermo, la viuda, el incapacitado. Tenemos que llevar bendición a esas vidas para que Dios sea glorificado por ellos. Y volvemos al punto, no solo se trata de dar. El apóstol Pablo nos recuerda, si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces se puede ser generoso, se puede dar. Pero si el dar no se convierte en un acto de amor, no tiene valor a los ojos de Dios. Entonces, aquí es una cuestión entre nosotros y Dios, porque dice que el que da al pobre, presta al Señor. Entonces, es una forma de ilustrar esa relación de Señor y administrador. Y entonces para una buena administración hay bendición. Pero no vamos a ser generosos para que Dios nos bendiga. Porque eso es lo que se destila hoy en el Evangelio de la prosperidad. O sea, escuchen, hay muchos hermanos que escuchan a muchos predicadores y que les entusiasman sus predicaciones porque les hablan de que pues son los hijos del rey y que como hijos del rey deben vivir en un bonito palacio y deben tener el buen coche y harto dinero. O sea, una perspectiva altamente egocéntrica, materialista y destructiva, porque está conduciendo a la iglesia de Cristo detrás de la codicia y haciendo del dinero un Dios. Ese es el peligro del Evangelio de la prosperidad. El mensaje de la Biblia es diferente. Tú no das para que Dios te dé. Tú das porque Dios te ha dado. Recuerdo que un hombre andaba por ahí pidiendo regalada de casa en casa comida y ayuda para sus medicinas. Y en cierta ocasión llegó aquel hombre acompañado de un joven. Y entonces, cuando se le preguntó al joven, ¿por qué permites que tu padre, porque era su papá el hombre que andaba pidiendo, ¿por qué permites que tu padre tenga que salir enfermo a buscar ayuda para sus medicinas y su alimento? Porque no tienes cuidado de él. Y el joven respondió, es que yo soy muy pobre y por eso no puedo ayudar. ¿Saben qué se le dijo? Mira, joven, estás viendo la vida al revés. Tú no ayudas a tu papá porque eres pobre. Tú eres pobre porque no ayudas a tu padre. En ese sentido, Dios nos da para dar. Y en el dar está la bendición. Por eso aquí habla de, y Él le dará su recompensa. Esa es la promesa de Dios, que si honramos a nuestros padres, es porque Dios nos ha dado para dar. Pero nos engañamos a veces, porque pensamos que, pues Dios me tiene que dar algo y entonces tengo que hacer algo para obtener, para merecer lo que Él me da. No es así. Esta mañana, hermanos, tenemos que empezar a entender que si nosotros no sembramos esta mentalidad en la vida de nuestros hijos, vamos a tener para nuestros hijos lo que no queremos. No queremos ver a nuestros hijos en la pobreza. No queremos ver a nuestros hijos en la adversidad. Pues hay que enseñarles no solo cómo enfrentar la vida, sino también cuál es la actitud correcta para enfrentar la vida. Tenemos que aprender a vernos no como dueños, sino como administradores. Y tenemos que ver a Dios como el dueño de todas las cosas y aprender de sus mandamientos la manera correcta de administrar sus bendiciones.
En esta tarde, ¿usted cómo se considera? ¿Dueño o administrador? Si usted dice, no, pues soy administrador. Bueno, si usted es administrador, ¿cómo se considera? ¿Un buen administrador o un mal administrador? Déjeme decirle, Dios dice en su palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso significa que si Dios no está en tu corazón, Él no es tu Señor. Y aunque quieras ser un buen administrador de los bienes que le pertenecen a Dios, no vas a poder. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que sea Jesucristo el que gobierne nuestra vida. Necesitamos entregarle a Dios el total y completo control de nuestra vida y de nuestra voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites la bendición de participar de esta enseñanza. Que en el corazón de tu pueblo, que en el corazón de tus hijos pueda haber, Señor, la luz de tu palabra para que guíe nuestro camino en la obediencia a tus mandamientos y podamos así hacer tu voluntad, guiados por tu palabra y tu espíritu. Bendice a tu iglesia. Te lo suplicamos, Dios de amor, en Cristo nuestro Señor. Amén.